Hombres y mujeres del mundo, muchos de ustedes estarán enterados de la guerra que se libra en una nación que se llama Irán, ante una intervención armada, en particular a través de misiles, por parte de los Estados Unidos de América y un país que lleva por nombre Israel, contra la nación de Irán. Irán tiene... Espérate, no, ahora sí es verdad. Hombres y mujeres del mundo, habrán escuchado o seguirán a través de YouTube, de la televisión o la radio, del ataque que los Estados Unidos e Israel llevaron en conjunto contra la República de Irán. Pero yo quiero tratar contigo en particular para que conozca la historia de ese país. Su capital es Teherán. Tiene aproximadamente 90 millones de habitantes, pero tiene una extensión superficial de 1.648.195 kilómetros cuadrados. Es un terreno muy complejo porque está rodeado y revestido de muchas montañas. Pero Irán no es un país o un territorio de una historia reciente, sino su historia es milenaria, o sea que viene desde hace miles y miles de años. Antes de Cristo nació esa nación, no con ese nombre, sino conocida como Persia, que fue un conjunto de territorios que abarcaron, llegando desde Arabia, Asia y otras latitudes del mundo. Fue un imperio que llegó a tener guerras y conquista de territorio por toda parte. Pero fue un país también vibrante, fue un imperio vibrante en la cultura. Y quiero que sepa que la civilización persa, como se le llamó, surgió en el siglo VI a.C., en la región que hoy corresponde a Irán. Irán era la parte fundamental, era el centro protagónico de todo el imperio como capital. Por tanto, constituyó uno de los primeros grandes imperios de la historia, extendiéndose, oiga bien, desde el Mediterráneo hasta la India. Y allí participaron grandes forjadores y militares, como el caso de Ciro el Grande, quien consolidó un modelo imperial caracterizado por la tolerancia religiosa y la integración de las leyes locales. En el plano económico y científico, los persas se destacaron por ser los primeros que acuñaron la moneda. El desarrollo agrícola y comercial fue extraordinario. Avances en matemáticas y astronomía, lo que tiene que ver con las estrellas, los astros, los satélites. Incluidas tablas astronómicas fundamentales para la navegación, fueron genios en cómo dirigir la navegación por toda parte. Y también conocieron ellos mucho que guarda relación con la medicina y al mismo tiempo con la literatura. Y hay un gran libro de cuentos que sus hijos deben de conocer y buscar, que se llama Las Mil y Una Noches, durante la era de oro islámica, como se le llama.
Históricamente, Persia representa un modelo temprano de imperio organizado, culturalmente dinámico y científicamente avanzado, cuya influencia perduró tanto en Oriente como en la parte occidental del mundo, o sea, Europa para ese entonces. Pero tú debes saber que eso que se llamó Persia, no en extensión territorial, en el bloque terráqueo, sino en lo que hoy es Irán, tiene que conocer algunos aspectos. Por ejemplo, tú oyes hablar del Islam. El Islam es una religión monoteísta, y esa palabra monoteísta quiere decir monos, lo único, y teos, Dios, doctrina de Dios. O sea que para ellos, los iraníes, hay un solo Dios, un ser único y todopoderoso. Por tanto, la palabra Islam significa sumisión o entrega a la voluntad de Dios, que ellos llaman Alá en árabe. Su principio central es la creencia en un Dios todopoderoso y creador del universo, al igual como creemos nosotros en la República Dominicana. Hoy es una de las religiones con mayor número de creyentes en el mundo, que viene siendo y se conoce como la religión musulmana, que es simplemente haciendo referencia a eso que se llama también Islam, que ya te hablé, que es una religión monoteísta, o sea que tienen un solo Dios. La religión musulmana es simplemente otra manera de referirse al Islam, que ya te dije lo que se entiende por Islam. Ahora bien, ese territorio, esa república del Islam, a partir del 1941 al 1979, estuvo gobernada por una monarquía autoritaria, como si fuera un rey, por un hombre conocido con el nombre de Mohammad Reza Pahlavi. Si en verdad provocó determinado crecimiento y desarrollo para la época en que gobernó por muchos años y su familia continuó a la muerte del padre, no quiere decir que no existiera una dictadura cruel. El poder real estaba concentrado en el monarca, o sea, en Mohammad Reza Pahlavi y después en sus hijos. Existía un parlamento, pero totalmente controlado por el monarca. Los partidos fueron progresivamente aniquilados. La legitimidad del régimen se basaba en la tradición monárquica y al mismo tiempo en un determinado nacionalismo. Ahora bien, para el 1979 surgió una revuelta interna de la población de Irán, dando lugar a que surgiera una república islámica. Esta república islámica era un sistema teocrático republicano. Eso quiere decir que los líderes religiosos, los ayatolás, pasaron a jugar el papel y la dirección política de ese país. Allí, el liderazgo religioso comparte la dirección del aparato del Estado y tienen una conducta y accionar entre la religión y el Estado. Combina instituciones electas, como el presidente y parlamento, con autoridad religiosa superior. La máxima autoridad es el líder supremo, figura religiosa con amplios poderes, y se fundamenta su legitimidad en principios islámicos chiitas, o sea, en la religión y la soberanía religiosa. El líder de ellos, hasta ahora,
Khomeini fue asesinado con la intervención de los Estados Unidos e Israel, como veremos más adelante en esta invasión que hicieron. Ahora bien, nosotros tenemos que saber que ellos tienen una forma de creer, un concepto de su creencia religiosa en su cultura y su costumbre cotidiana y permanente, o sea, en su accionar. Ese nuevo gobierno que se dieron fue en base a una economía mixta, pero con una fuerte presencia del Estado. La del monarca que te hablé, que era de una sola familia, consideraba que todo tenía que ser el mercado y que el Estado no interviniera, o sea, todo entregárselo a las empresas transnacionales del mundo. Pero ese gobierno que te hablé del monarca fue protegido en toda su historia, esa dictadura, por los Estados Unidos de América y después por Israel. Lo protegió, lo amamantó, permitió que subyugara al pueblo iraní, le quitó su libertad, le quitó su independencia y se provocó, por tanto, un control político y de represión, como ha pasado con todos los pueblos de nuestra América Latina, como veremos más adelante. La República Islámica, como se le llama, por el gobierno que tienen islámico, dirigido por un ayatolá, tiene un sistema judicial religioso, control ideológico basado en normas islámicas. Y cuando hablamos de islámico es porque tienen un concepto que deben de gobernar para los desposeídos, para los pobres, los desamparados. Restricciones, tienen determinadas restricciones, no se puede negar a las libertades políticas. Ahora bien, quiero que sepa que la religión juega el eje del sistema político. El clero de los islamistas ocupa posiciones claves del poder. La legislación se basa en esa ley islámica, o sea, de la creencia por encima de todo en Dios, por considerar que Dios es quien le traza los dictámenes para poder dirigir y defender su país. Ese país tiene alianza estratégica con muchas naciones del mundo. Es cercana también a Occidente, no se puede negar, pero con determinadas reservas, porque no coinciden con la costumbre y la cultura de los países occidentales, principalmente en lo que tiene que ver con la moral, donde la mujer vista como le dé la gana, como existe en nuestro país, sino que tiene que expresar determinada cordura o comportamiento en su accionar, al igual que el hombre. Tiene una política, por eso, de confrontación con los países de Europa Occidental, con los Estados Unidos o con cualquier nación que ellos consideren que pueda atentar o poner obstáculo al desarrollo de Irán. En conclusión, podríamos decir que ellos han gobernado por muchos años buscando respuesta a favor de su pueblo, pero han tenido como agravante los obstáculos de Israel, y a Israel teniendo como aliado, como padre principal, a Estados Unidos. Hoy no se sabe quién gobierna para tomar la decisión de invadir, no vamos a decir invadir porque no ha llegado un solo soldado, pero de asaltar a través de bombas, de misiles, de drones, inesperadamente, en un momento en que se encontraban negociando con los Estados Unidos en Suiza y ya estaban llegando a acuerdos, pero al día siguiente de llegar casi a todos los acuerdos, amamantado, promocionado por Israel, de repente desataron todo un infierno, tirando bombas, misiles contra ese país, que esperaba ya la respuesta final. Fueron sorprendidos
porque lo engañaron, lo quisieron mantener en el vilo de negociaciones, pero fueron traicionados con las armas. Pero ¿qué ocurre? Que ese país se ha ido preparando en armas, ha ido desarrollando su industria armamentista, lo cual le ha significado un costo, porque ha sacrificado otros aspectos del diario vivir de los habitantes. Pero esa protección con las armas le ha permitido dar una respuesta de inmediato y al instante a toda la andanada que provino de Israel y los Estados Unidos. ¿Y por qué digo que es Israel que influyó en los Estados Unidos? Porque los judíos son los que gobiernan el aparato de los estados de las grandes naciones de Occidente, porque son los que anidan el gran capital del mundo y los dueños de la banca y de las grandes industrias, sin importar su naturaleza. Los Estados Unidos apoyaron la dictadura del monarca, pero de inmediato que llegaron los ayatolás, le abrieron fuego, lo vieron como sus enemigos y jamás se le dieron chance a poder llevar a cabo relaciones armoniosas. Pero esa es una continuación de lo que ha sido la política de los Estados Unidos con los países de Latinoamérica, África y Asia en particular, sin dejar de lado a los países de Europa, que en su mayoría son siervos y mandaderos de los Estados Unidos y responden siempre al mandato y al dictamen de la gran nación del norte de América. Ahora bien, quiero que sepan cuando hablo de América Latina y que ellos han actuado de igual forma históricamente, es porque ellos han sido quienes han amamantado las dictaduras crueles en todos nuestros países. Ya cuando ven que esa dictadura va perdiendo fuerza o se convierte en un obstáculo para ellos en el comercio, buscan cómo salir de la dictadura después que ya han matado miles y miles o millones de personas y que las cárceles estuvieron llenas de presos políticos bajo los efectos de las torturas más crueles. Y le voy a poner ejemplo. En la República Dominicana gobernó desde el 1930 hasta el 1961 el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, y ese señor constituyó una dictadura sangrienta, represiva, la más feroz de toda América y el Caribe. Consolidó Trujillo un sistema de control absoluto sobre el ejército, hizo suya la economía, las industrias y las instituciones públicas. Fue quien guió y dirigió el poder judicial para que jamás atentara contra sus intereses y su estabilidad política de dirección. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Cuba, desde 1952 a 1959, dirigió el poder Fulgencio Batista, un sargento que llegó al poder bajo la bayoneta, sangre y fuego, e instauró mediante un golpe de Estado, amamantado, fiscalizado y dirigido por los Estados Unidos para favorecer los intereses de ellos y de otras naciones de Europa y del mundo. Pero aquí viene el caso de Nicaragua, de 1936 a 1979, gobernó Anastasio Somoza García y estableció un gobierno familiar, un régimen familiar que gobernó el país durante más de 40 años, terminando su hijo, que fue derrotado por una guerrilla. Pero ese gobierno fue amamantado económicamente y Estados Unidos le dio el apoyo para atacar a la guerrilla que se levantó en arma para derrocar esa dictadura.
Pero cerca de nosotros está el caso de Haití. De 1957 a 1986, los Estados Unidos dieron lugar a que el señor François Duvalier, conocido como Papa Doc, tomara el poder, asesinando a los haitianos, quitándoles sus derechos cívicos, atacando los derechos humanos, que no pudieran vivir en paz y con decencia. Instauró un sistema de terror apoyado en una milicia paramilitar de nombre Toton Macut. A la muerte de este señor François Duvalier le sucedió su hijo Jean-Claude Duvalier, quien mantuvo el autoritarismo y profundizó la crisis económica que hoy está más crucial que nunca en esa hermana nación de nosotros, que tiene también que merecernos respeto, porque Haití fue la primera colonia de América en el mundo que declaró su liberación ante Francia, su independencia como pueblo y como nación, pero al mismo tiempo fue el primer país que declaró la liberación de los esclavos en Haití por encima de cualquier otra nación del mundo. Pero ahí está el caso de Chile, cuando estaba gobernando un hombre decente, noble, un médico entregado a la causa de los pobres, de los trabajadores de Chile, los desposeídos, los sin nombre, de nombre Salvador Allende, quien asumió el poder allí a través de las elecciones, pero eran dueños, Chile es dueño de las minas de ferroníquel, y Salvador Allende decidió vender el ferroníquel al mejor mercado que le brindara el mejor precio y las mejores condiciones, y los Estados Unidos vieron ese hecho como una traición por no seguirle vendiendo en la cantidad y el precio que ellos querían siempre imponer, y fue víctima de un golpe de Estado por un general que era el jefe de las Fuerzas Armadas, mal recordado por ser un asesino violento, cruel e inhumano, de nombre Augusto Pinochet. Este régimen de Augusto Pinochet, amparado por los Estados Unidos y por las potencias de los países de Europa, fue un régimen que se caracterizó por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con miles de muertos, como te dije, y desaparecidos, así como por profundas reformas económicas meramente neoliberal, o sea, para proteger a un grupo que es el grupo de los poderosos, de los grandes capitalistas y adinerados de Chile y de los Estados Unidos. Pero tenemos todavía otro caso triste, el de Argentina, de 1976 a 1983. Allí tumbaron el gobierno de Jorge Rafael Videla, que había instaurado el denominado proceso de reorganización nacional, pero no fue más que para provocar sangre y fuego, y derrocando al gobierno democrático de ese entonces, llegando al extremo que esa dictadura concluyó tras la derrota en la Guerra de las Malvinas, que pertenece de forma ilegal a Inglaterra. Pero no solo ahí se dio una dictadura protegida y amparada como la del monarca de Irán, a la que derrocó este gobierno de los ayatolás en Irán, sino en Paraguay, con el régimen de Alfredo Stroessner de 1954 a 1989, que fue una de las dictaduras más extensas, o sea, prolongada del continente americano. Se sostuvo mediante un sistema de partido único, con control militar y persecución de opositores.
participó activamente en el Plan Cóndor, aquello que abarcó todos los países de América del Sur, donde fueron subyugados por dictadura. Pero ocurre que en 1964 a 1985 también se estableció una dictadura en Brasil, de la misma forma, derrocando a un gobierno que empezó a gobernar a favor de los desposeídos, de los empresarios, de los trabajadores del pueblo brasileño. Pero no quedó de espalda esto. En América del Sur está Uruguay. De 1973 a 1985, una dictadura cívico-militar disolvió el Parlamento, restringió derechos fundamentales y registró ese país uno de los índices más altos de presos políticos en proporción a su población durante ese periodo, donde estuvo preso por 13 años ese gran hombre ya ido de Uruguay, Pepe Mujica, quien se caracterizó por ser un estadista humano, de amor a su pueblo, de amor a la humanidad, de servir al otro, siempre con el concepto de dar a los demás por encima de sí, y que su sueldo lo tomó para regalárselo a fundaciones y a instituciones benéficas, y vivía en el campo, allí en una casita humilde, y vivía más que todo de la producción de lechuga, de rábanos, de ajíes que él y su esposa vendían en el mercado. Por último, ¿te acuerdas del caso de Manuel Noriega en Panamá? Y cuando ya no le interesó a los americanos, bombardearon Ciudad Panamá para llevárselo preso. Pero no te vayas más lejos. Ahora en Venezuela bombardearon la casa de quien era el presidente de Venezuela, o puede decirse que sigue siendo, aunque esté preso. No estamos diciendo si estamos o no de acuerdo con Maduro, pero violaron todo el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, interviniendo en otra nación. Eso mismo han hecho ellos ahora en Irán. Y te podría citar Guatemala, el caso de Cuba, que toma el poder Fidel Castro con una revolución del pueblo cubano. Y al poco tiempo de tomar el poder, se provoca la invasión de Bahía de Cochinos, cuando John F. Kennedy, de ya una invasión preparada por el anterior presidente Eisenhower. Pero ese pueblo derrotó esa invasión que llevaron a cabo y provocaron entonces torpedear la economía y el desarrollo cubano a través de un bloqueo general, impidiendo que las naciones del mundo y Cuba pudieran comercializar, y llevando a ese país hoy a la hambruna, sin combustible, sin poder desarrollar la agricultura ni su industria, y provocando que hasta los hospitales se encuentren hoy en día en medicamentos, porque se prohíbe que a ellos se les lleve hasta ayuda, como el caso de México, que le manda barcos petroleros llenos de petróleo y gas para darle un soporte humanista a ese pueblo hermano de una historia extraordinaria en su resistencia a todo ese bloqueo. La República Dominicana no escapa después de la dictadura. Ellos participaron en el complot del que dio el golpe de Estado a Juan Bosch en el 1963, aquel 25 de septiembre. Pero no solo eso, que en 1965 repitieron el hecho de 1916, cuando mandaron 45,000 marines con sus tropas, con sus botas, a poner el yugo a nuestro país y evitar que la fuerza revolucionaria, aquellos que se lanzaron por el retorno de la Constitución y del gobierno de Juan Bosch, pudiera retornar a nuestro país y poder imponer el gobierno que a ellos mejor le convenía. Es decir, que los Estados Unidos, donde haya un gobierno que no comulgue con ellos, que no sea
un súbdito de ellos, con un gobierno que no responda a sus intereses. Ellos buscan cómo atacarlo, cómo pisotearlo, cómo encadenarlo y bloquearlo. Ahí está el caso de toda la actitud ante México, ante Colombia con Petro. Ahí están las vicisitudes que pusieron a Manuel López Obrador en México y a la actual presidenta Claudia. Y ahí está el caso de todas las andanadas contra Lula en Brasil. Y cómo intervienen en las elecciones de otros países y llaman a votar por determinado candidato. Y el que estaba en primer lugar en las encuestas pasa a pasar en el último lugar. Con todo esto quiero decirte que no te puede dejar sorprender por lo que te diga la prensa amarilla, que repiten lo mismo que el Departamento de Estado quiere. No, tú tienes que saber la verdad. Irán está luchando, me guste o no me guste, un gobierno de ayatolá, un gobierno teocrático, un gobierno religioso, donde no se separe el poder del Estado con la religión. Ese no es el tema. Es que yo recuerdo una conferencia que Juan Bosch dio, y en esa conferencia dijo que se pasó por radio, que lo último que se hace en una guerra es matar al presidente de una nación, y puso el ejemplo de Japón. Tiraron en Nagasaki y Hiroshima la bomba atómica, pero no tocaron a Tokio. ¿Por qué? Porque allí estaba el emperador, por considerar que siempre debe dejarse con vida al presidente, cual que sea su título, para tener una persona con quien negociar. Y ellos creyeron que llevándose al ayatolá se iba a derrumbar todo el sistema de Irán político, y no se han dado cuenta que se ha unido más, porque ellos de una forma religiosa se aferran a ese líder religioso y ellos lo siguen como si fuera un santo, como si fuera su líder religioso, y hoy lo han enterrado multitudes y multitudes bajo lágrimas, bajo la incertidumbre de que se fue un padre para ellos. Y ese gobierno sigue funcionando, ese sistema sigue funcionando y se está defendiendo a diestra y siniestra, lanzando cohetes por toda parte, poniendo drones en movimiento por toda parte. Pero no lo están haciendo porque ellos quieren, sino que ellos fueron tocados por las fuerzas extranjeras. Ellos fueron atacados por los Estados Unidos y ellos fueron atacados por Israel. Y ahora hay otras naciones que quieren unirse porque ellos están dando respuesta, y todo aparenta que ahora mismo tienen en una posición y situación difícil a los Estados Unidos y a Israel. Todo el que lucha en el mundo, en cada país, por su soberanía, por su independencia, por el bienestar de su pueblo, lo matan o lo tumban a través de un golpe de Estado militar o porque ellos intervienen directamente. Conoce la historia, pueblo de mis amores. Edúcate, pueblo de mis amores. Toma conciencia, hombre y mujer de esta nación. Tú debes ya de aprender a saber dónde está la verdad y dónde está la mentira. No quiero que repita porque oiga o lea por simplemente oír o escuchar o leer, sino que también tiene que detenerte a razonar. Ojalá mis palabras puedan cooperar en algo para ilustrar a un pueblo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.